Continuando con esta serie de videos, en esta ocasión vamos a hablar sobre cetoacidosis diabética. Mi nombre es Miguel Contreras, soy médico internista y vamos a hacer énfasis, como en los otros videos, sobre las banderas rojas, es decir, las señales de alarma en el manejo y cuáles conductas no debemos hacer, es qué no hacer, qué debemos evitar. El material se basa principalmente en estas dos revisiones del 2019 y 2020, el estado de arte sobre cetoacidosis diabética y coma hiperosmolar, en uno de ellos elaborado con la colaboración principal del doctor Guillermo Pierres. Vamos a hacer una pequeña revisión sobre la fisiopatología antes de entrar en las banderas rojas y qué no hacer. En primer lugar, entonces tenemos que cuando hay ausencia de insulina en el paciente diabético, se estimula el proceso de la lipólisis, liberación de ácidos grasos. Eso va a favorecer la formación de cuerpos cetónicos y a su vez va a originar la hipercetonemia y la cetoacidosis, caracterizada principalmente por un pH menor de 7,30. Es decir, entonces tenemos el primer componente del problema, que es la cetoacidosis, y se debe esencialmente a ausencia de insulina. Pero, aún sin haber ausencia total de insulina, sino un déficit parcial, eso se va a traducir a nivel muscular en déficit en la utilización de glucosa y a nivel hepático con aumento en la gluconeogénesis, lo cual se traduce en hiperglicemia y coma hiperosmolar, y que se caracteriza principalmente por una osmolaridad mayor de 320. Entonces tenemos dos componentes, un componente de acidosis y un componente de osmolaridad. Dependiendo de cuál es el componente que predomina, entonces tendremos cetoacidosis o tendremos coma hiperosmolar. Veamos entonces los procesos que conducen a la muerte en estos pacientes. En primer lugar, la hiperglicemia va a favorecer entonces la pérdida de glucosa por la orina, la glucosuria. Eso va a determinar entonces diuresis osmótica con pérdida principalmente de agua mayor que la pérdida de sodio. Eso se traduce en choque hipovolémico con azoemia prerrenal y la muerte del paciente. Por el otro lado, entonces la hiperglicemia conduce a la hiperosmolaridad. Eso se traduce entonces, ese aumento de la osmolaridad va a determinar salida de agua de las células y la salida de agua de las células produce su deshidratación. La deshidratación entonces se traduce a nivel de la clínica como coma y la muerte del paciente. Entonces, las causas de la muerte, principalmente, una es el choque hipovolémico con daño renal y el otro es la afectación a nivel cerebral por la deshidratación de la neurona por la hiperosmolaridad, producto del aumento de la glucosa. Ahora bien, vamos entonces a analizar cómo se traduce la pérdida, cómo se produce la pérdida de líquido para entonces poder entender cuál es el tratamiento indicado. Entonces tenemos lugar, en primer lugar, que en los pacientes normotensos, en los pacientes normales, hay un equilibrio entre los niveles de glucosa y los niveles de agua entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. En los pacientes diabéticos se produce una pérdida de glucosa por la orina. Esa pérdida de glucosa por la orina, esa glucosuria, lleva o arrastra a su vez agua. Entonces se pierde glucosa y se pierde agua. Pero entonces, como se pierde el líquido o como se pierde agua del espacio extracelular, el organismo utiliza la reserva del líquido intracelular para mantener el volumen normal del paciente, el volumen del líquido extracelular normal. Es decir, entonces se produce un efecto de autotransfusión. ¿Qué quiere decir eso? Que para mantener al paciente normotenso, con una tensión normal, como yo estoy perdiendo líquido, perdiendo agua del líquido extracelular, yo tomo agua del espacio intracelular para mantener el aparente equilibrio. Es decir, para mantener una tensión normal, como estoy perdiendo agua a nivel renal, tomo agua del espacio intracelular para mantener el equilibrio.
Pero a medida que las pérdidas de agua son cada vez mayores a nivel renal, entonces se va perdiendo también la reserva del líquido intracelular. Al perderse la reserva, allá el líquido intracelular no puede afrontar la pérdida de agua del espacio extracelular, el espacio extracelular colapsa y entonces se pierde el efecto de autotransfusión. Ya no es suficiente el agua del líquido intracelular y el paciente cae en hipotensión. Entonces, resumiendo, la diuresis osmótica va a favorecer la pérdida de agua en el paciente diabético y al principio se toma agua del espacio intracelular. Eso es lo que permite, por el efecto de autotransfusión, mantener al paciente normotenso. Pero en la medida que perdemos más y más agua, entonces se pierde la reserva intracelular, el paciente pierde o cae su volumen extracelular y el paciente cae en hipotensión severa. Además de la pérdida de agua a nivel renal, entonces tenemos que el agua, como dijimos anteriormente, sale del líquido intracelular para tratar de mantener el equilibrio del volumen extracelular. Pero el agua, cuando pasa al líquido extracelular, va a producir dilución del sodio que está en el espacio extracelular. Es decir, el agua que sale de la célula diluye el sodio que está en el espacio extracelular. Eso se llama hiponatremia dilucional. Es decir, hay una aparente hiponatremia. En realidad no es que haya una disminución del sodio, sino que el sodio se diluye por el exceso de agua. Tenemos que tomar en cuenta que las hiponatremias principalmente son debidas no al déficit de sodio como tal, sino a un exceso de agua. Pero en resumen, entonces el de sodio se diluye y tenemos una hiponatremia dilucional. Entonces, en los pacientes diabéticos tenemos que tomar en cuenta que hay una disminución del sodio sérico por dilución. Y decimos que por cada 100 miligramos por cada 100 miligramos que tenga el paciente de glicemia por encima de 100, hay que sumar 1.6 miliequivalentes por litro de sodio. Por ejemplo, si el paciente tiene 200 miligramos por decilitro de glicemia y el paciente tiene una concentración de sodio de 130, la realidad entonces que hay que sumar a ese 130, le sumamos 1.6 y tendrá 131.6 miliequivalentes de sodio. Existe una fórmula que es la siguiente. Sodio corregido, el sodio real del paciente es igual al sodio más 1.65 por glucosa menos 100 sobre 100. Entonces, lo importante es tener en cuenta que el paciente tiene una hiponatremia dilucional porque el agua del espacio intracelular está diluyendo el sodio que está en el espacio extracelular. En cuanto al potasio, tenemos que tener en cuenta que en los pacientes diabéticos hay una estimulación, una sobreestimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sobre todo de la aldosterona. La aldosterona, como sabemos, favorece la recaptación, la recuperación de sodio a expensas del potasio. Entonces, en el paciente diabético por estimulación de aldosterona, se trata de reabsorber el sodio, evitar que se pierda por el riñón, pero a costa de perder potasio. Entonces tenemos potasio que se está perdiendo por la orina, porque estamos tratando de recuperar el sodio. En resumen, entonces tenemos poco potasio en el espacio intracelular y relativamente tenemos un aumento relativo del potasio a nivel intracelular. Es decir, que existe mucho más potasio en el espacio intracelular que en el espacio extracelular. ¿Por qué? Porque el potasio se está perdiendo por diuresis. Entonces, repasando, en los pacientes diabéticos por estimulación de aldosterona, siempre se trata de salvar al sodio a expensas del potasio. El potasio se pierde y entonces tenemos mucho potasio en el espacio intracelular y poco potasio en el espacio extracelular. Entonces, en resumen, en el paciente diabético tenemos un predominio del potasio intracelular y tenemos poco potasio extracelular. Volviendo entonces, aquí tenemos el paciente diabético con mucho potasio intracelular y poco potasio extracelular.
Cuando el paciente cae en acidosis, es decir, ahora tenemos un diabético en el cual se inicia el proceso de la cetoacidosis. Entonces tenemos que hay un predominio de hidrogeniones en el espacio extracelular. Esos hidrogeniones entran a la célula y por cada hidrogenión que entra a la célula sale una molécula de potasio. Es decir, que hay un intercambio entre hidrogenión y potasio. Por cada hidrogenión que entra sale un potasio. Entonces, al final, tenemos entonces que el potasio que estaba dentro de la célula ahora va a salir al espacio extracelular. Y entonces tenemos, en estos pacientes tenemos poco potasio adentro, mucho potasio afuera. Y tenemos una normocalemia. Una normocalemia que es relativa y que se produjo a expensas de sacar el potasio que estaba dentro de la célula. Es decir, tenemos un potasio normal en el espacio extracelular, pero a expensas de todo lo que se sacó del espacio intracelular. Esta es la normocalemia, el potasio normal relativamente. Hay una normocalemia en el paciente diabético, pero que tiene acidosis. Entonces, resumiendo, en el paciente diabético que tiene acidosis, que tiene cetoacidosis, hay poco potasio adentro y mucho potasio afuera. Hay una relativa, una falsa normocalemia. ¿Por qué? Porque el potasio está normal en el espacio extracelular, pero a expensas de todo el potasio que se sacó del interior celular. Teniendo en cuenta estos elementos que hemos hablado sobre el agua, el sodio y el potasio, entonces vamos a hablar cuáles son las señales de alarma, la flecha roja, en un paciente en el cual estamos iniciando un tratamiento, bien sea de una cetoacidosis o de un coma hiperosmolar. En primer lugar, tenemos que estas patologías son las patologías de las falsas determinaciones. Entonces, en estos pacientes se presentan una serie de falsas determinaciones. ¿Por qué? Porque los cuerpos cetónicos que se están eliminando producen cambios, los cuerpos cetónicos que se están produciendo a nivel corporal en la cetoacidosis producen cambios o falsas determinaciones a nivel de laboratorio. En primer lugar, van a, en estos pacientes van a tener falsas elevaciones de los niveles de creatinina por la presencia de los cuerpos cetónicos en el suero. Entonces, eso nos puede hacer pensar que el paciente está cayendo en insuficiencia renal cuando aún no se ha producido este hecho. En segundo lugar, estos pacientes tienen una falsa leucocitosis, pero esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a pesar de que la cetoacidosis puede producir una falsa leucocitosis, el paciente bien pudiera tener una leucocitosis porque los procesos infecciosos son de los principales desencadenantes de cetoacidosis. Entonces, la leucocitosis puede ser falsa, pero también puede ser debido a un exceso oculto. Y en tercer lugar, los pacientes pueden tener falsas elevaciones de la amilasa. Entonces, los cuerpos cetónicos alteran la lectura del laboratorio de las amilasas, producen falsas elevaciones, pero debemos tener en cuenta que una pancreatitis es una causa de cetoacidosis, es decir, que el paciente bien pudiera tener una pancreatitis. En este caso, lo que se hace es favorecer la determinación de la lipasa para determinar si en realidad se trata de una verdadera pancreatitis o es una falsa elevación de amilasa. Recordamos entonces que el paciente mantiene su líquido extracelular mantiene su normotensión a partir del líquido intracelular, de sacar el agua de la reserva. Pero si el paciente tiene poca reserva, no puede mantener su volumen extracelular, es decir, que perdió su mecanismo de autotransfusión. Por lo tanto, si un paciente que ingresa a la emergencia con cetoacidosis ingresa con hipotensión desde el inicio, eso quiere decir que está en una fase avanzada del problema y que ya perdió toda la reserva de agua intracelular. No hay forma de establecer el equilibrio de autotransfusión en el espacio extracelular. Entonces, nuestra primera señal de alarma es paciente que ingresa a la emergencia con hipotensión inicial. En segundo lugar, dijimos entonces que el agua que sale del espacio
intracelular va a diluir el sodio que se encuentra en el espacio extracelular y que se producía una hiponatremia dilucional. Pero esa dilución del sodio se produce si y solo si hay suficiente agua dentro del espacio intracelular. Por lo tanto, si un paciente que ingresa a la emergencia con cetoacidosis o coma hipermolar y tiene el sodio normal o aumentado, quiere decir que no había agua dentro del espacio intracelular que lo diluyera. Por lo tanto, sodio normal o aumentado es una señal de alarma porque indica que está en las vías del colapso por déficit del agua del espacio intercelular. Hay un severo déficit del agua corporal total. Entonces, la segunda señal de alarma, la primera es paciente que ingresa hipotenso, la segunda es paciente que ingrese con sodio normal o elevado. Eso quiere decir que ya se consumió toda la reserva de agua intracelular. Y la tercera señal de alarma, recordemos entonces que el paciente que tiene cetoacidosis, es decir, que es diabético con acidosis, dijimos que tenía un potasio extracelular normal, que tenía una falsa normocalemia. ¿Por qué? Porque el potasio normal en el espacio extracelular, eso está basado porque sacó, o el origen de eso es porque se sacó todo el potasio del espacio intracelular. La única forma que ese paciente tuviera normocalemia es que haya sacado todo el potasio de su espacio intracelular. Entonces, ¿qué pasaría si el paciente ya ha consumido toda la reserva de potasio intracelular? Si ya la consumió, entonces no hay forma de sacar potasio hacia el espacio extracelular. Por lo tanto, si el paciente tiene un potasio extracelular pequeño, una hipocalemia, entonces eso quiere decir que no había potasio que sacar del espacio intracelular. Por lo tanto, eso nos dice que hay un déficit muy severo de potasio. Entonces, la tercera señal de alarma es paciente que ingresa con cetoacidosis y tiene hipocalemia desde el principio, quiere decir que ya también consumió toda la reserva de potasio intracelular, por lo tanto, tiene un déficit muy severo de potasio. Entonces, resumiendo, las señales de alarma. Paciente que ingresa con hipotensión inicial, ya no tiene reserva de agua intracelular. Paciente que ingresa con sodio normal o elevado desde el principio, no hay reserva de agua para diluir el sodio. Paciente que ingresa con hipocalemia inicial, no hay reserva de potasio del espacio intracelular para permitir la normocalemia relativa. Esto es otra señal de alarma. Un paciente que ingresa con signos de irritación benigna porque hay que descartar una meningitis como proceso infeccioso desencadenante de la cetoacidosis. Otro elemento importante, el paciente que ingresa con dolor abdominal porque pudiera bien tratarse de una pancreatitis o un proceso infeccioso intraabdominal. Ahora, ¿qué no hacer? ¿Cuáles conductas debemos evitar? La primera conducta que debemos evitar es administrar insulina desde el principio eh, sin haber corregido el déficit de agua del paciente. ¿Por qué? Vean ustedes que por el principio de la autotransfusión, dijimos anteriormente que el paciente se mantenía normotenso. ¿Por qué? Porque estaba sacando agua del espacio intracelular. Ahora bien, si yo antes de corregir el déficit de agua, yo le inyecto insulina al paciente, eso va a favorecer un paso masivo de glucosa del espacio extracelular al espacio intracelular. Y así como pasa la glucosa por efecto de la insulina, detrás de la glucosa pasa el agua. Es decir, esa glucosa que se está yendo al espacio intracelular arrastra el agua del espacio extracelular. Entonces pasa glucosa y pasa agua. Y entonces el paciente pierde el agua que tenía en el espacio extracelular para mantener su equilibrio hemodinámico. Es decir, que va a perder el mecanismo de autotransfusión. Entonces ese paciente va a caer en una hipotensión severa.
Entonces vean bien, el paciente, yo tengo un paciente con cetoacidosis que llegó normotenso porque estaba sacando agua del espacio intracelular. Entonces yo, en vez de colocarle agua desde el principio, yo le coloco insulina. La insulina favorece el paso de glucosa al espacio intracelular. La glucosa arrastra el agua y detrás del agua, entonces el paciente se queda sin agua en el espacio intracelular y cae en shock hipovolémico porque se perdió el mecanismo de autotransfusión. Entonces, fundamental, antes de colocar insulina, se debe recuperar el equilibrio del agua. Es decir, debo reponer las pérdidas de agua. Entonces, ¿qué no debemos hacer? No debemos administrar insulina antes de reponer el agua. Es decir, en conclusión, debemos dar prioridad a la reposición de líquidos antes de administrar insulina. La segunda conducta que debemos evitar. Recordemos entonces que el paciente diabético con acidosis tenía una normocalemia relativa porque tenía poco potasio adentro y tenía la mayor parte de su potasio afuera. Supongamos entonces que nosotros hacemos una corrección de la acidosis, administramos bicarbonato, hacemos una corrección de la acidosis sin haber corregido todos los mecanismos previos, el agua y sin haber corregido el potasio. Entonces, ¿qué pasa? Yo le administro bicarbonato. Al disminuir el pH en el exterior celular, voy a favorecer la salida de hidrogeniones del interior celular hacia el exterior celular porque yo estoy tumbando el pH del paciente, estoy tumbando los hidrogeniones con bicarbonato. Entonces, para restablecer el equilibrio, salen los hidrogeniones del espacio intracelular hacia el espacio extracelular. Pero tenemos que tener en cuenta una regla dentro de los sistemas fisiológicos. Por cada hidrogenión que sale, entra una molécula de potasio. Entonces, si salen los hidrogeniones, obligatoriamente el potasio que está en el espacio extracelular pase al espacio intracelular. El mismo mecanismo se produce si yo le administro a este paciente sin reponer el potasio. Si yo a este paciente le administro insulina, eso va a favorecer la entrada masiva. La insulina va a favorecer la entrada masiva del espacio extracelular al intracelular. Entonces, tanto el bicarbonato como la insulina van a favorecer el paso del potasio del espacio extracelular al intracelular. Y si esto ocurre así, entonces ¿qué va a pasar? Que el paciente se va a quedar sin potasio, muy poco potasio en el espacio extracelular y todo el potasio quedó dentro del espacio intracelular. Entonces va a ser una hipocalemia severa con arritmia y muerte. Entonces vean ustedes que la corrección de la acidosis o la administración de insulina va a producir una hipocalemia severa que conduce a la muerte del paciente. Entonces, ¿qué no debemos hacer? No debemos corregir acidosis o administrar insulina sin reponer los niveles de potasio. Entonces tenemos que la principal, ¿cuál es la conducta que debemos hacer? Dar prioridad a la reposición de potasio aún en pacientes con normocalemia. Es decir, aunque el paciente tenga el potasio normal, yo tengo que administrar suplementos de potasio parenteral, porque ese potasio normal es falso, es una falsa normocalemia, porque el potasio se mantiene normal en base a las reservas de potasio intracelular. Y si yo le administro insulina o corrijo la acidosis con bicarbonato, voy a revertir el proceso y ahora todo el potasio va a quedar dentro de la célula. En el líquido extracelular no hay potasio, hace hipocalemia severa y la muerte. Entonces, no debemos corregir la acidosis o administrar insulina sin administrar suplementos de potasio, aún en pacientes con normocalemia. En conclusión, el pilar fundamental del tratamiento de la cetoacidosis
y del coma hiperosmolar es, en orden de prioridad, primero reponer líquidos, agua, en segundo lugar reponer potasio y solamente en tercer lugar administrar insulina. Entonces vimos allá cuál es la razón de primero administrar agua, reponer el equilibrio hídrico, después a equilibrar otra vez los niveles de potasio, administrar suplemento de potasio y solamente al final administrar insulina. Entonces vean ustedes aquí una comparación del tratamiento de la cetoacidosis con el coma hiperosmolar es muy similar. En la cetoacidosis, dijimos entonces lo primero es la hidratación. En la primera hora de 1000 a 1500 cc de solución 0,9. En la segunda hora 200 a 500 cc por hora de solución 0,45. Y cuando el paciente tiene su glucemia por debajo de 200 miligramos por decilitro, entonces en ese paciente voy a administrar de forma alterna solución fisiológica con destrozal 5. Si el paciente ya tiene su glicemia por debajo de 200. ¿Por qué? Porque tengo que evitar que el paciente, si yo le sigo administrando solamente solución fisiológica, va a caer en hipoglicemia. Entonces, esos son los principios de la hidratación. En segundo lugar, los electrolitos. Todos los pacientes tienen déficit de potasio, aún los que tienen potasio normal. No iniciar terapia con insulina si el potasio es menor de 3 miliequivalentes por litro, porque vamos a producir una hipocalemia severa y muerte. Si el nivel de potasio es menor de 5,2, deberíamos administrar potasio a una razón de 20 a 30 miliequivalentes por cada litro de solución. Y entonces la tercera fase, entonces ahora sí, la administración de insulina, solo después de haber iniciado hidratación y reposición de potasio. Bolus inicial de 0,1 unidades por kilo, luego iniciar una infusión endovenosa de 0,1 unidades por kilo por hora y ajustar para mantener la glicemia entre 150 y 200 miligramos por decilitro. La resolución está dada cuando el paciente ya tiene una glicemia menor de 200 con un bicarbonato mayor de 15 o un pH mayor de 7,3 o un anion gap menor de 12. En el caso de coma hiperosmolar, la hidratación nuevamente de 1000 en este caso es de 1000 cc de solución 0,9, luego los 200 a 500 cc de solución 0,45, y si el paciente llega a tener una glicemia menor de 300, entonces se alterna la destrozal 5 con la solución 0,45. En el caso del electrolito, ya dijimos que hay que reponer potasio. Y en el caso de insulina, también vimos entonces que se administra después de reponer los líquidos de reposición de potasio. Aquí tenemos el bolus también de insulina, 0,1 unidades por kilo. Luego la infusión de 0,1 unidades por kilo por hora para mantener una glicemia entre 150 y 200 miligramos por decilitro. Y el paciente ya está estable cuando tiene una resolución de la molaridad con un estado mental normal. Muchas gracias por su atención.